Bien, sean bienvenidas todas las personas que nos ven y nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personas que nos van a ver a través de la repetición que subimos en la plataforma roja, en donde pues se suben todos estos live a manera completa para quien no haya podido estar en este live o quiera ir a repetir y ver de nuevo la palabra, ¿no? El día de hoy es un poco confuso explicarlo, porque se podría decir que para nosotros hoy termina a las 12 de la mañana, ¿no? Para Dios no es así. Para Dios empieza el día desde que el sol se oculta hasta pues cuando vuelve a estar, ¿no? Nuevamente, cuando vuelve a ocultarse, ¿no? Empieza un nuevo día. Entonces, el día de hoy nosotros predicamos lo que es Génesis capítulo 4 versículo 10, y el día de hoy, un nuevo día para Dios, vamos a predicar en la palabra Génesis capítulo 4 versículo 11, ¿no? Dice el versículo 11: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, ¿no? Sabemos que esto es lo que le menciona Dios a Caín. ¿Por qué? Porque sabemos que Caín llevó a su hermano al campo pues para desvivirlo, ¿no? En un punto. Pero hay algo muy importante, ¿no? Que le dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, ¿no? Nosotros, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos del polvo de la tierra. Estamos formados del polvo de la tierra, ¿no? Hemos explicado muchísimas veces para qué nos sirve el polvo de la tierra, ¿no? Si nosotros, digamos, ¿no? Limpiamos una zona la cual no hemos limpiado en mucho tiempo, o porque ya nos toca asear, ¿no? El lugar, por ejemplo, ¿no? Aquí el lugar donde yo estoy, pues puedo sacar, acomodar mis cosas, de repente limpio lo que es la basura o así, ¿no? De esta mesa en donde yo estoy. Pero, por ejemplo, ¿no? Digamos, el regulador tiene polvo, ¿no? Si te pones a pensar, dices, ese polvo podría afectar la funcionalidad de ese aparato electrónico, entonces lo limpio, ¿no? Y se me queda el polvo aquí en la mesa, entonces lo limpio, lo pongo, digamos, sobre una franela, y pues ese polvo pues no me sirve para nada, ¿no? Más que solo irlo a tirar a la basura, o si agarro un trapo húmedo, pues queda impregnado y pues voy a lavar el trapo. ¿Por qué? Porque queda manchado de polvo. Entonces podemos recapitular que el polvo no sirve para absolutamente nada, ¿no? Sino que más que servir, nos maleficia en un punto. Entonces podemos decir que el polvo de la tierra nos sirve. Pero ¿por qué Dios nos forma del polvo de la tierra? Dice: Padre, me ayuda. ¿Qué cosa, Félix? ¿A quién te refieres? No te entiendo. Pero si quieres preguntar algo o algo así, pues escríbelo y pues te respondemos en cuanto podamos, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? La tierra, más bien de lo que estamos hechos, pues no sirve para nada. Pero cuando la palabra menciona tierra, sabemos que habla de nosotros y de nuestros corazones. Entonces dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, ¿no? Cuando una persona escucha maldito, maldición y todas esas cosas, lo primero en venir a la mente: uy, eso es muy malo, eso es lo peor que puede haber, ¿no? Entrar en maldición. Cuando las personas, si digo el 99% de las personas son malditas, están bajo maldición, esa persona me diría: oye, estás un poco fuera de lugar, porque ¿cómo vas a decir que yo estoy bajo maldición? ¿No? Nosotros conocemos el pecado original, que es pues, puesto en Adán, ¿no? Que es la incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no estaba en el corazón de Adán, ¿no? Y en un punto podemos decir: la maldición es buena, ¿no? ¿Por qué? Porque para alguien recibir la salvación que nos brinda Dios a través de su Hijo Jesucristo, en qué posición, en qué condición debemos de estar? Debemos estar bajo maldición, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo no vino para aquellos que no necesitaban, ¿no? No ser salvos, vino
por los gentiles, por los pecadores, por los que le necesitaban, ¿no? Sabemos que eso dice la palabra. Dice Félix, me están pasando cosas raras en mi casa, siento energía pesada y siempre escucho pasos. Dice, si podemos orar, estaría mejor. No soy pastor, no soy pastor. Yo solo soy un frasco el cual Dios utiliza para predicar la palabra, ¿no? Sabemos que, digamos, en este punto, Félix, yo puedo decirte que yo pasé por muchas cosas de esas, ¿no? Por cuanto mis familiares, específicamente de la rama de papá, prácticamente la mamá de él practicaba todas esas cosas que se conocen, ¿no? Como que rameaba a la gente y cosas así, ¿no? Coloquiales, por decirlo, para que me entiendan, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? Fui atormentado mucho tiempo por estas entidades, ¿no? Que también cabe recalcar que las personas cuando ven a un ser querido, ¿no? Que pierden a un ser querido y dicen, se vino a despedir de nosotros, ¿no? Digamos, que llegan y te tocan el lugar donde guardas tu ropa, tocan la mesa, tu puerta o cosas así, no son ellos, ¿no? Porque sabemos que el alma, después de dejar el cuerpo, solo va a dos lugares, o a la condenación eterna o a la vida eterna. Ya no hay un punto en el cual se queden aquí. Lo que hay aquí son demonios, ¿no? Son los caídos, ¿ya? Y al decirte demonio no quiere decir lo que te han enseñado en las películas de que tiene que ser un ser espeluznante para que creas que es un demonio, ¿ya? Solo son los que antes estaban con Dios, pero que ahora son contrarios a Dios, ¿no? Entonces no son esos familiares y pues yo sé que esas entidades que tú mencionas, te sientes pesado, te sientes cargado y pues prácticamente Dios está permitiendo eso para que pueda tener misericordia de ti, ¿no? Sabemos que Dios permite todo, ¿para qué? Para que tenga misericordia de nosotros. Si yo no hubiese pasado todo lo que yo pasé habiendo esas cosas que yo te menciono, literalmente te puedo decir, ¿no? En un punto de manera coloquial me pesaba, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no? Que le llaman el mal del muerto, no sé cómo es que le mencionan. Que cuando tienes como el sueño muy pesado y sientes que no te puedes mover y así, ¿no? Parálisis del sueño se le dicen, ¿no? Conforme a ciencia. Tenía muchas parálisis del sueño, yo sentía y tuve muchas experiencias muy raras, como por ejemplo, se te sube eso mero, Adrián, a eso me refiero. Y pues tuve muchas experiencias muy fuertes, ¿no? Sentía un día que estaba durmiendo, me levantaban el pie, me lo azotaban así a la cama. También hubo una vez en la cual cuando siento mucho calor, pues duermo acostado, está mi cama, pero yo duermo en el suelo, ¿no? Por tanto calor que hace, ¿no? Yo no puedo prender el ventilador, bueno, ahorita porque tengo mis perritos y a mis perritos les afecta bastante, ¿no? Ellos, haga calor o haga frío, duermen enchamarrados. Entonces, en ese tiempo, pues yo dormía en el suelo, ¿no? Prefería dormir en el suelo. Entonces un día me encontré boca abajo y de repente desperté. Entonces, en ese despertar, pues no me podía mover y hagan de cuenta como que estaba así, ¿no? Estaba así, volteado así hacia el suelo. Entonces empecé a sentir como mi cuerpo se movía hacia la derecha, hacia allá, hacia acá, pero en consecuencia de que me querían meter bajo de la cama, ¿no? En un punto yo pude pararme y volteé y vi cómo había una puerta con una, ¿cómo se le llama? Con una cortina roja que se hacía así, mira. Que se hace así, me doy la vuelta y quiero salir corriendo y me pego un baquetazo en la pared. Y desde ese día empecé a dormir con la luz encendida y todo eso. Cuando yo recibí la salvación, pude darme cuenta de qué era lo que me atormentaba, ¿no? De qué era lo que me atormentaba y Dios me permitió ver realmente qué era lo que yo tenía, ¿no? Yo estaba en maldición, por lo tanto, pues
se podría decir que yo era dueño de, no, yo era esclavo de Satanás, ¿no? Yo le pertenecía a Satanás. Es por eso que yo pasaba todas esas cosas. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Lo permitió para que en ese entonces pudiera tener misericordia de mí y yo pueda estar ahora en este punto, ¿no? Yo ya pasé todo eso. No sé si algunas más personas lo han pasado, pero tener un familiar que trabaja ese tipo de cosas, la verdad es que es... Y yo era un niño, ni siquiera sabía, a veces me decía cosas ese familiar de como que ten cuidado, no te vaya a llevar, y yo, ¿por qué me estás diciendo eso, no? O sea, no entendía lo que decía hasta el día de hoy, que Dios permitió que yo pudiera pasar todo eso, como lo vuelvo a decir. ¿Para qué? Para que Dios pudiera tener misericordia de mí, ¿ya? Lo que me dijo Dios durante todo ese tiempo es, tú no mereces absolutamente nada. Tú mereces vivir, ¿no?, en maldición. Mas, sin embargo, yo mandé a mi Hijo para darte la salvación y que todo eso desaparezca en cuanto el Evangelio sea puesto en tu corazón, ¿no? Para las personas que no sepan qué es el Evangelio, hoy van a saber qué es el Evangelio. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo menciona la palabra que hay que creer en el nombre, ¿no? Y nos han dicho algunas personas, eres solo fide o fe más obra. Como fide, no entiendo. Fide no sé qué es. Yo ya no estoy por las obras, estoy bajo la gracia, que es la fe, el don de Dios. Ya estamos en el nuevo pacto, ¿no? Bajo la fe, nada de obras. Entonces, ya me perdí. ¿Qué les estaba yo? Ah, sí, el Evangelio, ¿no? Sabemos que nos menciona la palabra que hay que creer en el nombre, y han venido muchas personas, ahorita te contesto, Rodríguez, han venido muchas personas a decir, oye, pero es que estás equivocado, no se dice Jesús, ¿no? Se dice Joshua, se dice Yeshua, lo puedes decir en inglés Jesus, lo puedes decir en cualquier otro idioma, pero ¿qué es lo que hay que saber? Hay que saber el significado, ¿no? Digamos que yo tengo una botella de agua, ¿no? Para mí, nuevo pacto en gracia, exactamente, Adrián. Si yo le digo a una persona de habla inglés, ¿qué es esto? Me va a decir water, ¿no? Si a mí me preguntan, yo le voy a decir agua. Water y agua es lo mismo. Pero ¿qué quiere decir? No importa el idioma en que lo digas, mientras sepas exactamente qué significa agua, ¿no? Es ese líquido que puedes tomar, con el que te puedes hidratar para no perder tantas sales y así, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, el nombre Jesucristo menciona la palabra que dice, pondrás de nombre Jesús, que Él es el Salvador de los pecados de su pueblo, ¿no? Lo dice en distinto acomodo de palabras, pero eso es lo que quiere decir el nombre Jesucristo, Salvador de los pecados de su pueblo. Entonces, si Él es el Salvador de los pecados de su pueblo y se junta con Juan 1:29, que menciona, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista, que fue el último sacerdote, el último, no me acuerdo cómo es que le mencionaba el día de hoy escuché esa palabra, sacerdote, no me acuerdo cómo le decía, pero la cuestión es de que Juan el Bautista impuso manos sobre Jesucristo para cargar el pecado de la humanidad en él. Cuando él pasa, pues lo que pasó fue al madero, nos dice Hebreos capítulo 10, menciona, nuestro Señor Jesucristo entrega su cuerpo como ofrenda por el pecado una vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo de Jesucristo fue ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que exige el pecado como paga del pecado? Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en ese punto, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se entrega, porque sabemos que la palabra nos menciona, dice, yo entrego mi vida, no me la quita, ¿no? Yo la entrego. Y así como tengo el poder para entregarla, tengo también el poder para volverla a tomar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Y cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios.
Entonces, el perdón de los pecados fue otorgado a través de Jesucristo. Sabemos que el espacio y tiempo para nosotros existe pasado, presente y futuro. Para Dios no es así. Para Dios el espacio y tiempo, como el hombre ¿cómo les podría decir? Como que lo escudriña, no es así para Dios. Sabemos que en Dios solo hay un tiempo y ese tiempo se llama eternidad, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo le dice al malhechor en el que cree en Él, ¿no? Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice mañana, no le dice ayer, no le dice pasado mañana, le dice hoy, porque para Dios el hoy es la eternidad, ¿no? Sabemos que eso nos menciona y eso es el Evangelio, el perdón de los pecados. Vamos a ver qué nos dice. Dice Rodríguez, una pregunta, si creo en la gracia, o sea, fe, no hago obras, soy salvo igual. Mira, en un punto tienes que saber de dónde provienes, ¿no? Sabemos que a través de Salmos 51:5 nos menciona, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El rey David sabía que desde que se estaba formando en el vientre de su madre, ya estaba en maldad y se estaba formando en pecado. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la ley fue puesta, como el común de las personas lo ve y lo conoce, en el que tienen que hacer. Eso se le llama obras, ¿no? Sabemos que la palabra nos menciona, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocería el pecado sino por la ley, pues no conocería el codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿en qué sentido fue puesta la ley? La ley fue puesta para ver que estás en pecado, ¿no? Sabemos que no eres pecador porque pecas, ¿no? No eres un pecador porque has pecado. Eres pecador porque naces pecador. Y esto lo dice la palabra. Dice que por un hombre, Adán, representación de la humanidad, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Entonces, el yo tengo pecado, puedes decirlo, no porque yo haga transgresiones de la ley, ¿no? No es eso, sino que la ley es puesta para que abundase el pecado, pero así como abunda el pecado por la ley, dice que sobreabundará la gracia. Entonces, en un punto, para que tú puedas ser salvo, necesitas creer. ¿Creer en qué? En el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si sabemos que nuestro Señor Jesucristo menciona, yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas. Yo no la vine a abrogar, sino a cumplirla. Si nosotros nos ponemos a recapitular, sabemos que la palabra nos menciona en todo sentido, no pueden cumplir la ley, ¿ya? Porque la ley necesita ser cumplida de manera perfecta. Y eso no quiere decir que la ley es mala, que sea maldita. Al contrario, la maldición es buena. Dios lo ve de esa manera, ¿no? Como les explicaba en el inicio, para una persona decirles, eres maldito, estás en maldición, ¿qué dice? Dice, no. Eso es muy malo que lo que tú estás diciendo. Pero al contrario de ver el pensamiento y el criterio humano de hombre, vemos lo que nos menciona la palabra. La maldición fue puesta para que Dios tuviese misericordia de nosotros. Entonces, eso es bueno, porque sabemos que todo lo que hace Dios es bueno. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la humanidad, todos los demás son malos, son malvados. Y ser malvado también conlleva ser maldito, ¿no? Entonces, una persona común no puede entender esto porque nos menciona la palabra también que para el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, y nos menciona exactamente eso la palabra. Entonces, para tú ser salvo, debes estar bajo la óptica de la gracia, ¿no? En el que ya fue hecho todo para que nosotros solo debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué menciona y dice niéguese a sí mismo? Lo menciona porque si tú ves lo que dice la palabra en donde nos menciona que ya nuestro Señor Jesucristo hizo todo,
tu mente, ¿qué es lo que dice? Sí, Jesucristo vino y hizo, sí, 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 lo entiendo, pero es que mira, hay mucho pecado. Mira a esa persona, qué malvada. Miras aquí, miras allá, mira aquí, mira allá. Menciona también la palabra. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes encima? Entonces, para poderle quitarle la paja al ojo de tu hermano, primero debes de quitarte esa viga, ¿no? Entonces, las personas dicen, uy, qué malvado. Uy, qué cosa tan horrorosa. Dios no te va a perdonar, ten cuidado con eso. A mí sí me perdona porque yo me arrepiento todos los días de lo que hago. Pero ¿qué es lo que pasa? El perdón de los pecados ya fue efectuado. Nuestro Señor Jesucristo es el actor y consumador de las obras, ¿no? De la ley. La obra perfecta fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros solo debemos de creer en Jesucristo y en lo que hizo. Lo menciona, nadie va al Padre sino por mí. ¿En quién? En Jesucristo. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Entonces, si tú crees en el Hijo de Dios, pues sabemos que puedes entender lo que dice la palabra de Dios y puedes desecharte a ti mismo. Todo el conocimiento y lo que está aquí es contrario a la palabra. Y si no me crees, ve y lee los versículos, ve y lee los capítulos de la Biblia y vas a ver cómo lo que está aquí rechaza todo lo que está en la palabra. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos manda a desecharnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es negarse a sí mismo y sabemos que cuando las personas dejan de esforzarse, dejan sus fuerzas, se dejan completamente, sabemos que Dios tiene misericordia de todos ellos y pues les otorga el don de la fe, porque si sabemos que es don de la fe, pues es de Dios. ¿Quién da la fe? Lo da Dios. Dice, la fe sin obra, ¿qué es? La fe sin obras es muerta, pero no habla la obra humana, habla la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que les digo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, ¿no? Nuevo pacto por gracia, así es, exactamente. Dice, en el juicio se te juzgará según tus obras. ¿En dónde? Si nos dices el versículo y el capítulo, nosotros vamos y lo leemos, no te preocupes. Muertas las obras son la predicación del Evangelio. Él está predicando. ¿Qué más puedes hacer tú? Exactamente, no hay nada que podamos hacer. Dice, te quería oír la parábola del sembrador. Uy, ya lo he dicho en otros live. De hecho, si quiere ir a buscar los demás live donde hemos hablado del centurión, de la mujer adúltera, ¿de qué más? Hemos hablado de un montón, ¿no? Y todo está grabado, así como este live se va a subir de manera completa a la plataforma roja. Estamos como justo por la fe y la misma foto de perfil con una Biblia abierta. Tengo un video anclado aquí en TikTok para que puedan ir a buscarlo porque como es un canal nuevo, aparece en otros canales. También aparece uno que se llama Justos por la Fe, el cual él también predica el Evangelio, no se preocupe también. Dice, el creer que Jesús te lleva a hacerlas como... Pero bueno, se reofenden aquí, no pueden dialogar, gracias a Dios lo bendiga. Ya nos bendijo. Y no es que nadie pueda dialogar. Te dije que me esperaras. O no sé si fuiste tú que me esperas para que yo te pudiera responder. A ver, dice, ¿qué puedes entregarle tú de tus manos a Dios? Exactamente, Bereca. Dice, pero dice, son salvos por gracia. No dice en la Biblia, son salvos por obras. Exactamente, Rodríguez. Las obras son solo para recompensa, o sea, galardón nada más, ¿verdad? No. Sabemos que las cosas de bondad que nosotros hacemos, las buenas nuevas, como el nombre lo dice, bueno, que el evangelio en el idioma es buena nueva, ¿no? Sabemos que Dios nos menciona que Él ya hizo los caminos para que nosotros solo andemos en ellos. Entonces, todo lo que sale de nosotros que es bondad, pues prácticamente es porque Dios ya lo había hecho, no porque nosotros le emane eso de nosotros. Pecado es diezmar porque los pastores se lo agarran para uso personal. Mira, Kundalini. Es muy complicado hablar del diezmar porque ahorita está muy manchado, ¿no? El diezmar en el punto del inicio se hizo como para tú saber, cuando Abraham estaba, me parece que
en un lugar de Egipto, como agradecimiento al faraón, le entrega el 10% de todo lo que tenía. Esto es sombra de lo que había de hacerse, ¿no? Que había que entregarle, de ahí sale 10%, que era en memoria de que todo era de Dios, ¿no? Todo le pertenecía a Dios. Entonces, en ese punto se hacía en memoria, no se hacía en el punto en el que, ay, lo tengo que dar a fuerzas, ay, es que aquí, ay, es que allá, no. El punto es de que el hombre es corruptible, ¿no? Siendo el hombre corruptible, y dice la palabra, no puede servir a dos dioses, ¿no? Al Dios creador y al Dios del dinero. Sabemos que solo hay un Dios y ese es el Dios creador, el Dios bíblico, ¿no? Pero para que entiendas, ese Dios del dinero pues es Satanás, ¿no? Entonces el hombre es corruptible. Entonces en un punto sabemos que eso pasa. Dice, oremos para que los padres no acepten de ninguna manera diezmo. Uy, si vieras que tanto ha pasado, pero bueno, no nos corresponde eso a nosotros, sino le corresponde, Dios lo permite por algo. Y es algo que no podemos entender porque nuestra capacidad intelectual quiere decir, es que, ay, ese hombre es tan malvado. Pero ya te viste a ti. Sabemos que la palabra menciona, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Ya? Y nosotros podemos decir, no voy a confiar en mis amigos, en mi mamá, porque mi mamá también dice mentiras, mi papá y mi abuelita me engañó la otra vez porque me dijo ta. Pero hay una persona a la cual no se ha englobado en lo que dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Quién es hombre? Si tú te pones a pensar y a meditar en la palabra, sabes que tú también eres hombre. Hombre no quiere decir hombre por ser varón, no, hombre como humanidad, varón y hembra, o como lo llama Adán, y lo he dicho muchas veces, varón y varona, ¿no? No se refiere a un sexo definitivo, sino como humanidad. Entonces, si tú sabes que eres hombre, ¿en quién no debes de confiar? La principal persona en la que no debes de confiar es en ti mismo. Dice, millones y millones financiados por Estados Unidos, Israel. A ver qué más nos dijo. ¿Cómo le muestro la fe a la gente? Por medio de la palabra, predicando. Por obras mostrando la fe. Sí, exactamente. Mira, sabemos que la palabra nos dice, y la vamos a ir a leer. Dice, a ver, vamos a ir a buscar en dónde lo vimos. Diezmar en buenas obras, en tu corazón, ayudar. No, Mirva. ¿Tú crees en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser que el hacer buenas obras, eso es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Eso es lo que hay en tu corazón. Santiago 1, gracias. Santiago 1, vamos a ver qué nos dice la palabra. Me gusta mucho cuando me ponen versículos y capítulos para que podamos ir a leerlo, ¿no? Si tuvieras el versículo, si no lo leemos completo, no pasa nada. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud, ¿no? Que es Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabemos que la palabra también nos menciona, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Entonces sabemos que es lo que quiere decir, ¿no? El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. Sabemos que las personas confunden mucho esto.
Confunden demasiado la humildad con decir, ay, esa persona es de escasos recursos y es humilde. Ay, esa persona es de mucha situación, tiene mucha abundancia económica y aún así es humilde. Eso no es humildad, eso es moral humana. Es muy distinto. Y sabemos que cuando la palabra menciona rico, no se refiere al rico monetariamente, se refiere al rico espiritual. Quien ya tiene su riqueza en lo espiritual, menciona la palabra que no necesita ser salvado, ¿no? No necesita que Jesucristo venga porque cree que hay algo bueno en él haciendo buenas obras, como lo que nos decía Mirva, ¿no? Dice, gracias hermano, perdón Santiago. Ahorita que ya estamos leyendo, lo vamos a esperar, ¿va? Vamos a seguir leyendo porque la verdad, por algo Dios te mandó diciendo Santiago 1 para que nosotros lo leamos, ¿no? Sabemos que Dios permite todo. Dice, a ver, dice, bueno, eso es lo que quiere decir rico, ¿no? Que el rico no necesita de Jesucristo, pero los que son pobres en espíritu lo necesitan ser salvados como el hombre medio muerto. Y es por ellos por quien vino nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando él veían los fariseos que se reunía con los pecadores, que se reunía con los recaudadores, decían, ay, no, este hombre, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se reúne con todos ellos? Algo se le va a pegar. ¿Por qué está reunidos con todos ellos si sabemos que todos ellos son inmundos? ¿Por qué? Porque el rico espiritual como el fariseo y el escriba no necesitaba de Jesucristo, necesitaba nada más demostrarle a los demás que hacía buenas obras, pero no vino por ellos nuestro Señor Jesucristo, vino por aquellos que eran incapaces de hacer algo, ¿no? Sabemos que en un punto, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo lo que hizo, pues hubo una reunión muy importante, ¿no? En donde decían, es que ya nuestro Señor Jesucristo es por fe que somos salvos, ¿no? Pero, y los gentiles, esos gentiles que van a heredar, si son gentiles, no son del verdadero pueblo. Entonces les vamos a enseñar las raíces, ¿no? Que deben de estar bajo la ley mosaica, que deben de estar aquí, que deben de estar allá. Y sabemos que el que era, ¿cómo se podría decir? El más grande de ahí, de esa sala, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, mentecita me falla. Pero la cuestión es que era el hermano de Jesucristo, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nace de manera virginal por medio de María, ¿no? Sabemos que Dios pone su simiente en María, no por simiente de hombre, sino simiente del Espíritu. Es por eso que es nacido de virginal, ¿no? De una virginal. Entonces sabemos que después de eso María y José pues eran carne, ¿no? Por lo tanto mantuvieron una relación de esposos como comúnmente había, ¿no? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo otros hermanos carnales, ¿no? Por medio de María y por medio de José. Entonces, en un punto, uno de ellos, hermano de Jesús, dice la palabra que los apóstoles le tenían mucho respeto a los hermanos de Jesucristo, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos, los apóstoles, desde los 30 años, ¿no? Pero los que estaban desde niños, sabemos que eran sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿quién le conocía más? Lo conocían más por ellos, por eso que ellos les tenían respeto a lo que decían, ¿no? Entonces, sabemos que mencionan que todo lo había hecho nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino solo por el pueblo de Dios, vino por los gentiles, por aquellos menospreciados. Y sabemos qué nos dice la palabra, ¿no? Vamos a ver qué nos dice porque necesitamos leerlo. Vino por lo más vil, menciona la palabra, y menospreciado. Vamos a ver en dónde está. Primera de Corintios, versículo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, ¿no? Menciona la palabra. Jesús era el mayor, sí, porque la Biblia no habla de la infancia de Jesús. Porque, mira, hay muchas cosas que para nosotros
se nos es ¿por qué no hubo esto? ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué no se nos mostró esto? ¿No? Sabemos que Dios no es hombre para que piense como hombre, y lo que está escrito es lo único que necesitamos saber, ¿no? No sabemos, no debemos necesitar de ser como un fariseo, como un escriba o como un intérprete de la ley, saber absolutamente todo de la Biblia y pues no necesitar a Jesucristo, ¿no? Sabemos que nos menciona la palabra: de nada le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma. ¿Para qué fue puesta esta palabra por medio de Biblia? Dios la puso, pero ¿para qué? Para que nuestra alma fuese salvada, ¿ya? Está aquí lo necesario para poder creer, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Pues las personas que les digo, ¿no? Es que ¿cómo le vamos a dar todo eso a los gentiles? Los gentiles tienen que pasar por la ley mosaica y por, no sé cómo se le llama, el corte del prepucio, no sé cómo lo llamaban ahí en ese entonces. La cuestión es que el hermano de nuestro Señor Jesucristo menciona, es que Dios mandó a Jesucristo por toda la humanidad. No los mandó porque ustedes sean pueblo escogido, no los mandó por solo los que estaban bajo la ley de Moisés, sino por aquellos que ni siquiera la conocían, pero tampoco conocían que estaban en pecado, sino vino, así como lo menciona 1 Corintios capítulo 1 versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces sabemos que menciona la palabra: quita lo primero para establecer esto último. Antiguo pacto para establecer el nuevo pacto, el pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigamos leyendo Santiago 1, ¿no? Ahorita vamos a responder a las preguntas para ver qué nos dicen. A ver, ¿dónde nos quedamos? En el rico, sí, humillación. Porque él pasará como flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así que se marchitará el rico en todas sus empresas, menciona. Si seguimos leyendo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí, ¿de quién habla? Aquí, ¿de quién está hablando? Menciona: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No está hablándole a los humanos, no está hablándole al hombre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y uno podría decir, pero no es lo que está diciendo ahí, ni siquiera menciona a Jesucristo. Es por eso que nos menciona la palabra: el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿no? Si yo digo que esto es sombra de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a decir que sonaría muy loco, porque no escuchas ni el nombre, ni siquiera lo puedes ver, pero es porque los ojos tuyos están bajo las obras, ¿no? Al estar bajo la gracia, eso de ahí donde toda la Biblia, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Menciona el Antiguo Testamento y los profetas hablaban de nuestro Señor Jesucristo, que de hecho hoy en la mañana pues leímos, no me acuerdo qué capítulo ni versículo fue, si quieren vayan a verlo. Bueno, todavía no lo he subido, lo voy a subir en un rato, pero hablamos de eso exactamente, ¿no? Dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia consecuencia es atraído y seducido, ¿no? Sabemos que Dios permite, como permitió, Dios permitió que Job fuera tentado, mas le dijo no toque su vida, sino que no lo matase, porque el propósito de Dios no era que Job muriese, sino que Job estuviese en la vida. Y más sin embargo que Job decía que conocía a Dios, al final termina diciendo: de oídas te había oído. No conocía a Dios, y menciona: por cuanto me aborrezco. Se desechó a sí mismo, ¿no? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, menciona.
Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él da su voluntad, nos hizo nacer por palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Si seguimos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, menciona, ¿no? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, el cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Seguimos leyendo. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, la palabra es la que se hace, ¿no? ¿Qué palabra? La palabra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa palabra es hecha, ¿no? No que de nosotros nazca el hacer. Lo menciona. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿La obra de qué? De la palabra. No habla de la obra tuya, ¿no? Dice, siendo oidor, sí, no hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿no? Por eso decimos que Jesucristo ni Dios es religión. Eso es absolutamente no. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra para las personas, por medio de las obras, quiere decir: hay que ir a los hospitales, hay que ir a donde están las personas que más lo necesitan, porque ellos son los que necesitan. Yo no lo necesito. Yo voy a ir a decirlo. Eso es lo que piensa el común de las personas. Piensan que están bien con Dios, pero al ratito sintiéndose pecadores. Sabemos que Dios aborrece el pecado, ¿no? Por eso es que hasta el arca de la alianza estaba estaba cerrada, ¿no? Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Juan, ya me acordé. Entonces solo el sumo sacerdote podía entrar. ¿Y cómo podía entrar? Debía hacer expiación antes de entrar, ¿no? Debía de lavarse los pies, las manos. Debía de ponerse su vestimenta especial para poder entrar en presencia de Dios, ¿no? Sabemos que el arca era una réplica humana, pero de la réplica original, que era en lo espiritual, ¿no? Fue puesta para que nosotros pudiésemos ver más o menos cómo era, ¿no? Para el pacto. Pero lo espiritual es más grandioso, que eso es más o menos lo que podíamos imaginar que era, ¿no? Entonces habla de hacer obras de caridad, obras de ayudar a los ancianos, obras de ayudar a aquel que lo necesita. No lo dice en lenguaje de obra humana. Dios no es hombre para que piense como hombre. Lo dice en lenguaje espiritual, ¿no? Los huérfanos, no habla de niños que no tienen mamá o no tienen papá, ¿ya? Porque puede haber hasta aquí un adulto que dice: es que yo soy huérfano de papá y de mamá, pero lo único que necesita, tiene sed de justicia. ¿Qué necesita? La palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios es puesta en su corazón, no lo digo del que tienes que esforzarse, tienes que aquí, tienes que allá, tienes que hacer, porque el humano se cansa. Dios no se cansa, pero ¿por medio de qué somos salvos? Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gracia entra en esa persona y es movido a misericordia, el don de la fe le es otorgado por Dios, y es que ahora puede creer en nuestro Señor Jesucristo y puede ver: todo ya ha sido pagado.
yo ya no soy pecador porque nuestro Señor Jesucristo me ha limpiado y me ha lavado de todo pecado. Yo ya, menciona la palabra en Hebreos 10, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es lo que menciona la palabra. A ver, vamos a ver qué más decían. A ver. Cuando te predicaron el evangelio de la gracia, ¿luchaste o lo aceptaste? A ver, Rodríguez, cuando te predicaron el evangelio de la gracia, ¿luchaste o lo aceptaste? Mi carne luchó. Mi carne luchó por cuanto necio era mi corazón. Tuvo que Dios hacerme pasar algo físico, el yo perder, para que pudiera darme cuenta, Dios tiene misericordia de mí y me tiene aquí ahora en la vida. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios nos da es compartir su evangelio. Y yo vivo por el evangelio, ¿no? No estoy diciendo que vivo para dar el evangelio, estoy vivo por el evangelio. Los que no están en el perdón de los pecados están muertos, ¿no? Yo estaba muerto, yo estaba en esa condición en la que yo podía caminar, me reía, saltaba, tomaba líquidos, tomaba aquí, comía, ingería alimentos y todo eso, y estaba muerto. ¿En qué lenguaje? ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, mi alma estaba muerta, mas sin embargo mi cuerpo decía, estás vivo, no creas en eso, ¿no? Entonces, ay, si supieras cómo se revolcó mi alma cuando predicaba. Dice, gracias hermano Mirva, ahorita leemos Santiago 2, Jesús era el mayor, sí, ¿por qué la Biblia no habla de la infancia? Bueno, ya lo respondí, ¿no? Dice, hola, busco amistades cristianas. Yaredaguila, pues si estás aquí es porque Dios tiene misericordia de ti. Una pregunta, ¿dónde encuentro que los grandes monstruos marinos son sombra de las religiones? Ya, mira, de hecho aquí tenía uno que decía algo así más o menos. A ver, vi algo así como decía de gigantes, permíteme tantito. Estoy en Deuteronomio 3 y algo así había visto por aquí. Mar Salado, del Oriente. Bueno, aquí está el por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? Yo le agradezco tanto a Dios que tuvo una gran misericordia de mí, porque sabían que Moisés, el que era siervo de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida, a Canaán, por prácticamente ser él la ley como tal. Por eso se le dice ley mosaica. Y si Dios permitía que Moisés entrase, entonces iba a ser la entrada a la tierra prometida por fe y por obras, ¿no? Porque la ley exige obras. Entonces, por eso es que Moisés no puede entrar a la tierra prometida, porque las obras no entran ahí, sino entran por fe. Y menciona que Dios le dice a Moisés, dale el mando a Josué, que él va a ir. Y sabemos cómo es que Josué llega, ¿no? Sabemos que llega el momento donde pues se preparaban para poder entrar a Canaán, a la tierra prometida, que ahí había gigantes, ¿no? Menciona la palabra. Esto lo podemos ver y es el lenguaje espiritual. Los gigantes no habla de... En lenguaje espiritual no habla de seres grandísimos, de seres aquí, sino habla de las mega religiones que hay ahorita, de la palabra de Dios mezclada con la del hombre. Eso es, ¿cómo lo menciona Dios? Eso es abominación, ¿no? Y es por eso que son gigantes, ¿no? Son la combinación de lo espiritual y de lo terrenal. Entonces, menciona la palabra que a Josué se le fue prometido que él iba a entrar en la tierra prometida, ¿no? Entonces sabemos que la palabra menciona que Josué dice, oigan, yo también voy a ir porque Dios me prometió que yo voy a ser el primero en entrar. Y le dicen, mira, así vas a ir allá atrásito después de que los guerreros entren y pues ya, ¿no? Peleen con los gigantes. Y le dice, bueno, y se va y regresa, ¿no? Otra vez y dice, no, a ver, Dios me dijo y me prometió que yo voy a entrar ahí, sabiendo que Josué ya era un hombre de avanzada edad.
Y el comandante, ¿no? En ese entonces decía, híjole, ay, ¿qué hago con este señor de avanzada edad, no? Y bueno, te voy a poner con los arqueros, un poquito atrás, ¿no? No, pero es que yo necesito ir al frente porque Dios me prometió que yo voy a entrar, ¿no? Sabemos que Josué fue un hombre de fe. Entonces era tanta su fe que realmente confió en la palabra de Dios que él iba a recibir la tierra prometida de primero. Y sabemos que así pasa, ¿no? Ahorita vamos a buscar en dónde nos menciona eso que nos pregunta Daniel. A ver. Vamos a ver, es que no me acuerdo dónde lo dicen. Bueno, o una parte donde lo menciona es en Génesis capítulo 1 versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de que las aguas produjeron según su género y pues las aves aladas según su especie y vio Dios que era bueno, ¿no? Aquí habla sobre los monstruos marinos que mencionas. Sabemos quiénes son los monstruos marinos y sabemos quiénes son las aves aladas. Que la representación de las aves son los justos. La representación de los peces son los justos, ¿no? Porque menciona la palabra que no pueden ir conforme a la corriente de este mundo, sino en contracorriente, sino a la palabra de Dios. Es por eso que los pescaditos pues tienen escamas, ¿no? No pueden ir junto con la corriente, sino van contra la corriente. Pero vamos a buscar en dónde habla de los gigantes. Creo que ahí es en Deuteronomio, si no me equivoco. Pero tendría yo que buscarlo porque no recuerdo. A ver. A ver. Vamos a ver. Se me seca mucho la boca ahorita con el ventilador. A ver. A ver, nueva traducción viviente. Nombre, hermanito. La del 60, sí. Sí, lo vas a encontrar, Daniel, en Números capítulo 13. Números capítulo 13 en adelante. Ahí es donde más o menos estoy viendo. Estos hombres nativos, ajá, se voló, ok. Reconocieron, desierto. Sí, sí. Me parece que sí es Números del 13 al 15. Daniel, Números de 13 al 15 y Deuteronomio 3. Te recomiendo irlos a leer para que los anotes. Dice en la Biblia... Ah, bueno, sí, ya no. A ver, ¿hubo alguien más que preguntó algo? Si no, ¿para qué sigamos? Ok, son los últimos. Ok, entonces, Mirva, estás aquí, ¿verdad? Mirva, Santiago 2. Bueno, gracias a Dios que nos permitió leer Santiago 1, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero prácticamente ya te respondí, ¿no? Lo que querías, que me decías. ¿Dónde me dijiste? Ay, ¿dónde me mencionaste eso? Creo que fue más abajo. Por obras de la fe, diezmar a los pobres, Santiago. Ayudar a niños, ancianos y los pobres, sí. Dios, sabemos que menciona la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Esto es muy confuso de entender porque sabemos que Dios otorga el don de la fe. Por lo tanto, Dios es dueño de la fe. Entonces, ¿cómo se podría interpretar? Se podría interpretar de la manera en la cual, digamos, ¿no? Que este eres tú, ¿no? Y la tapita es la fe. Entonces, sin esta tapita, no puedes agradar a Dios, siendo representación de la fe. Entonces, pues viene Dios y dice, mira, yo voy a tener misericordia de ti, puedo otorgarte el don de la fe, ¿no? Ahora, ¿cómo ves las cosas? Por óptica de la fe, ¿no? Por cuanto es don de Dios. Entonces, por eso menciona la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando la fe es puesta en ti, ya ninguna obra puedes hacer, porque nuestra obra es muerta. Menciona la palabra, nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios, ¿no?
Dice Rodrigo, yo creo que deberían eliminar el Antiguo Testamento porque si estuviera solo el Nuevo salvaría más. De hecho, no. ¿Sabes? Yo recibí mi promesa de salvación en Génesis capítulo 44, versículo 33. Lo recibí en el Antiguo Testamento. Imagínate. Dice, al menos sí es. Sí. Entonces, nosotros no podemos obrar para bien porque menciona la palabra y lo vuelvo a repetir. Marcos capítulo 10, versículo 18. Menciona exactamente, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todos los demás son malvados. Cuando nuestro Señor Jesucristo menciona, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué quiere decir? Yo soy el camino. Si no estamos en Jesucristo, quiere decir que no estamos en el camino. Estamos dispersos, ¿no? Por un lugar en donde nosotros creemos que es el camino, pero no lo es. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué quiere decirle a todos los demás? Ustedes están en la mentira, por cuanto yo soy la verdad. Y menciona, y la vida, si Él es la vida, los demás, si no están en Jesucristo, ¿en qué están? Están en la muerte. Es complicado de entender, ¿no? Porque para entender hay que creer primero. ¿Puedes repetir el versículo de Génesis? A ver, Génesis 1:21. Lo de los monstruos marinos, Génesis 1:21. Sí, Génesis 1:21. Génesis capítulo 1, versículo 21. Ahí habla sobre los monstruos marinos. Y así, ¿no? O sea, complicado. Si nosotros nos vamos a leer la palabra en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, podemos entender sobre dónde donde yo recibí mi promesa. Génesis versículo 44, Génesis capítulo 44, versículo 33. ¿Y qué representan los monstruos marinos? Representan a la abominación, la abominación de Dios. Bueno, no la abominación de Dios en sí, sino que representan la abominación para Dios. Entonces, ¿para qué fueron creadas? Menciona la palabra, y vio Dios que era bueno, porque todo lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace bueno. Entonces, créeme que para uno entender como hombre, diría, ¿para qué los creó? ¿No? O por ejemplo, como vino a decir una persona, si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué Dios nos creó si de todos modos vamos a morir? ¿No? Mencionan algunos que vienen a mencionar eso. Pero sabemos que la gloria de Dios tenía que mostrarse a nosotros, ¿no? Es algo que no podemos entender porque los pensamientos de Dios son más altos que los del hombre, y Dios no es hombre para que piense como hombre, ¿no? Agradecemos muchísimo al menos esta oportunidad que nos dio para poder reconocerle, para poder saber que Él es el creador, que en Él se sustenta todas las cosas hechas y no hechas. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Ahorita te voy a decir exactamente, Adrián, lo de mi promesa de salvación, ¿no? Dice, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí nos está diciendo, la ley es espiritual. Entonces, lo que yo pienso de codiciar, lo que yo pienso de adulterar, no es exactamente como lo que menciona la palabra, de que pues si yo adultero es yo hombre con mujer, o en ciertos casos hombre con hombre, mujer con mujer. Pues no hay de qué. Dice, ¿con qué propósito nos creó Dios? Para reconocer su gloria, para que Él mostrase y abundase su gloria en nosotros. Hubo un tiempo en el cual, no sé si conocen, creo que sí, ¿no? La hermana Namán. Estuvimos, en el tiempo en el que no éramos salvos, estuvimos pensando, ¿cuál es la finalidad de la vida? ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué estamos aquí? Llegamos a un punto en el cual ella menciona,
pues estamos aquí para compartir, ¿no? Porque, digamos, un humano nace, se junta con otro humano, crean y a otro humano y así está, y ellos y ese humano nuevo creado pues es combinación de una parte de ella y una parte de él, es decir, compartieron ya sea su sabiduría, sus genes y todo eso, y vimos, sí, esa es la finalidad de la vida, compartir. Pero ahora que somos justos, la finalidad de la vida lo entendemos como compartir el evangelio. Y es algo muy maravilloso, ¿no? Que Dios nos permitió ver que es compartir, pero compartir ¿qué? Compartir por el espíritu vivificante. Nos menciona la palabra como el postrer Adán, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿no? Es lo que les decía yo hace rato. La ley nos lleva a la maldición, al pecado, pero al decir maldición, al decir pecado, nosotros lo pensamos como algo malo, pero es bueno para Dios, porque sabemos que a partir de este momento, Él puede tener misericordia de todos nosotros, y eso es bueno, ¿no? Dice, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Sabemos que el primer pecador fue Satanás, ¿no? Él tuvo un corazón, quiso tener el corazón igual al de Dios, quiso ser Dios mismo, ¿no? Y ese corazón fue el que nos implantó a todos nosotros también. Ese mismo corazón, el querer ser igual a Dios por consumir de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, si sabemos que es el Satanás mismo, la serpiente antigua, entonces tú pecas porque te gusta, tomas, fumas, adulteras y te echas la culpa a Satán. Yo ya no peco. Es algo que te va a parecer loco, pero yo ya no peco porque ya no soy pecador. Isaías 51, 9 al 11, ¿será que igual hace referencia a los monstruos? A ver, vamos a ver. A ver, ahorita seguimos leyendo Romanos, ¿va? Isaías 51, creo que no he leído el 51 que yo recuerdo, del 9 al 11. A ver, ¿qué nos dice? Dice Isaías 51, versículo 9 al 11, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. A ver, ¿qué más dice? Ya me intrigó. ¿Qué más dice? Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió de los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Fuerte la palabra. A ver, aquí hay más, ¿no? Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos.
De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Cada vez que vamos leyendo, ¡opa! Del Dios tuyo, dice, ok, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: he aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Entonces, ¿de quién habla? Ya te quedó, Daniel, ¿ya te diste cuenta de quién habla? ¿Ya te diste cuenta de quién habla cuando estamos leyéndolo completo? A ver, tú dime. Dice, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Génesis, donde recibí mi promesa de salvación. Gloriosa promesa. Vamos a leer Génesis 44:33 de Jesús. Espero a ver qué me dice Daniel. A ver qué dice. La máquina, mira que gracias a Dios y a su misericordia, ya pude leer por primera vez. Bueno, lo leemos en familia, ¿no? Digamos, ahorita mi mamá le gusta mucho cuando tenemos nuestra, ¿cómo se le llama? Se me olvidó el nombre. Cuando tenemos, ¿cómo se le llama en las mañanas? Cuando oras, cuando escuchas prédica y cuando eso. Ay, se me fue el nombre, pero en las mañanas, ¿no? Cuando uno lee la Biblia al despertar. Devocional, gracias, mira, gracias Adrián. Cuando tenemos nuestro devocional, pues leemos un capítulo de la Biblia, ¿no? Y conforme así, en esos 2 años, pues a veces en los sábados y domingos leíamos más, ¿no? Leíamos 10, 15 y así, ¿no? Porque los domingos tenemos nuestro devocional como Día del Padre, ¿no? Sabemos que esos días no son para el Padre mismo, sino son para nosotros, para nuestro conocimiento de lo espiritual. Pues leemos un capítulo al día, y pues así desde que somos salvos, durante ya más de 2 años, y apenas hace como 2 semanas acabamos de terminar de leer la Biblia, y adivinen qué estamos haciendo ahora. Estamos volviendo a leer desde el principio, porque todas las veces, o sea, yo ahorita en los primeros versículos y capítulos de la Biblia en Génesis 1, 2, 3, 4, hasta ahorita que también lo estoy leyendo, cada vez Dios me enseña más cosas de su palabra, ¿no? Dice, ¿cómo es tu vida cuando lees tu Biblia todos los días, bro? Pues ahora que estoy bajo la gracia, mi vida es completamente distinta. Por eso es que menciona la palabra que somos nuevas criaturas, ¿no? Ya no pienso en las cosas que tengo que hacer porque Dios ya las hizo por mí, ¿no? Las hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el saber eso es un gozo tremendo, demasiado. Dice, el platillo delicioso que debemos de consumir. Sí, el maná, ¿no? Porque sabemos que el maná, era un alimento que no conocía el pueblo, ¿no? Era muy extraño. Y era la palabra de Dios. Creo que sí, pienso que igual tiene relación con el Leviatán como una metáfora. Bueno, más bien, yo lo que entendí, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el camino puesto a tierra para que todos caminasen por ese camino. Pero al principio, pues igual dije yo, pues tiene relación, ¿no? Habla más o menos como eso, ¿no? De los monstruos marinos. Pero por eso me fui a leer y a leer y a leer más hasta el final de ese capítulo, para que podásemos entender, ¿no? ¿Por qué? Porque si no empezamos a debrayar, empezamos a mezclar las cosas que hay en nuestras mentes y cosas así, más solo la palabra se interpreta a sí misma, ¿no? Meterán a muchos. A ver, no te entendí ahí. Pero sí,
Así más o menos fue, ¿no? Sigamos leyendo Romanos 7 para que podamos seguir entendiendo, ¿no? Entonces, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahí quedamos, ¿no? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El querer yo hacer las cosas buenas no está en mí, por cuanto no puedo hacerlas. Pero yo quiero, pero no puedo. Es complicado de entender, ¿no? Pero si nosotros meditamos y meditamos en la palabra, podemos entender. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está la palabra. La ley como hombre es completamente otra ley. Es ley carnal. Y sabemos que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿no? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está la respuesta. Dice, a ver, ¿qué más? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Lo acabo de decir, user, apenas una vez en 2 años acabamos de leer la Biblia y volvemos otra vez, ¿no? Agradezco muchísimo a Dios porque yo no había leído ningún libro, ¿no? Yo no podía decir, era tonto, bueno, no había leído ni un libro, pero agradezco demasiado, no saben cuál agradecido estoy, que el primer libro que yo haya leído es el libro de la vida, el libro de la Biblia, ¿no? ¿Qué es el hombre interior? Disculpa, el hombre es carne. Eso es prácticamente todo, ¿no? La psicología en este entonces, en la actualidad, quiere hacerte creer que creas en ti mismo, que creas en lo que hay en tu interior, que todo lo de tu interior es bueno, aunque para afuera aparente ser malo. Pero eso es cosa de hombre nada más, pura moral humana. Para Dios la moral humana es basura. ¿Sí sabían eso? Para Dios la moral humana es basura. Es por eso que la palabra menciona, porque sus justicias son como trapos de inmundicia. Si sabemos y buscamos qué significa inmundicia, es todo lo que no sirve, pura pudrición, pura asquerosidad, menciona la palabra, ¿no? Entonces, pues ya vimos, todo derivó a través de Génesis capítulo 4, versículo 11, donde nos menciona, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios está hablando con Caín, ¿no? Ya vimos por qué menciona, maldito seas tú de la tierra, ¿no? Y dice que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, cuando la Biblia menciona tierra, habla de nosotros, de nuestros corazones, por cuanto fuimos hechos del polvo de la tierra, de todo aquello que no servía, de todo aquello que ni siquiera sirve ni para físicamente o se podría decir humanamente, no sirve ni para que tú vayas y le tires polvo a las plantas porque solo la ensucias. La planta necesita tierra y nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, de eso que no servía desde un inicio, para que Dios tuviese misericordia de nosotros y pudiésemos estar ahora siendo salvos, ¿no? Y pues así, es por eso que la Biblia menciona en capítulo 3, me parece, o el 2, que dice, creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya he explicado por qué lo dice en plural y no en singular. Ahí fue la primera, en semejanza al Espíritu de Dios, en espíritu. Y cuando dice, formemos al hombre al polvo de la tierra, nos dio un cuerpo, ¿ya?
Cuando menciona la palabra, cuando consuman del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto te digo que ese día morirás, menciona Dios, lo menciona con otras palabras, ¿no? Pero a eso va. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dijo Satanás? No moriréis. ¿Por qué? Porque Satanás tenía los ojos en el hombre. ¿Y el hombre en qué tenía los ojos? En hombre. Porque cuando consume de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí fue cuando para Dios estaba muerto. Pero Adán no se vio muerto. Lo único que vio Adán, dijo, pues estaba desnudo y tenía miedo. Cuando tú te paseabas en el huerto, me dio miedo. Entonces, para Adán estaba vivo, pero en espíritu para Dios, Adán estaba muerto. Y ahí fue el pecado, el origen del pecado. La incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no estaba en el corazón de Adán. Dice, ¿por qué tuvo miedo? Porque ya veía con ojos de hombre. Es por eso. Es por eso que también hay personas que leen Job y dicen, ¡ay! Me quiero acercar a Dios, pero voy a mantener mi distancia porque no quiero que me pase lo de Job. Porque si nosotros leemos, dice, ay, Job era tan recto, casi siervo de Dios, y estaba tan cerca que mira lo que le pasó. Pero eso solo lo pueden ver así por la óptica humana. Por el lenguaje espiritual sabemos que Dios tuvo misericordia de Job, y por eso es que Job al final dice, de oídas te había oído y por cuanto ahora me aborrezco, ¿no? ¿Cómo es tener ojos de hombres, bro? Digamos, cuando la palabra menciona lo de los niños, ¿no? Dice, porque de los tales será el reino de los cielos. Entonces las personas dicen, o sea que como están bajo la óptica de las obras, dicen, o sea que un niño es tan bonito, tan delicado, que si es bebecito y no ha hecho nada malo, va al cielo con Dios, ¿no? Conociendo la palabra, eso no es lo que quiere decir Dios, porque como dice Salmos 51:5, ya lo leímos hace rato, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y sabemos que el pecado entró en Adán, representación de la humanidad. Entonces, no eres pecador porque pecas, porque infringes algo de la ley. Eres pecador porque naces pecador. Entonces ese bebito, pues si no le ha otorgado Dios el perdón de los pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues ¿a dónde crees que va? Va al castigo eterno, al infierno. Y es algo que para el hombre no quiere aceptar, ¿ya? Prefiere omitir la palabra y crear el propio Dios de su mente que le dice sí. Ese niño va al cielo por cuanto no ha cometido una transgresión o un pecado conforme a la ley. Pero la palabra no dice así. ¿Es medir las cosas por la ciencia? No. No es medir las cosas por la ciencia del bien y del mal. Lo que te estoy hablando es espiritual, más tú lo entiendes por óptica de hombre. ¿Por qué? Porque menciona la palabra, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y aunque tú no lo pienses en decir, es que no me suena loco, pero me suena a que es por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, por el árbol de la ciencia del bien y del mal es que estuvimos en maldición, pero ya vimos que la maldición no es mala, es buena, al contrario. Es por eso que Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Entonces, user, te recomiendo, tengo videos explicando el Evangelio aquí en TikTok, desde Génesis 1.1 hasta Génesis 1.19. También tengo de Juan, también tengo de aquí, pero subo todos estos live donde explicamos y empezamos a explicar desde Génesis 1.20 hasta ahorita que estamos en Génesis 4.11. Todos los subimos a manera de repetición en la plataforma roja, donde ves videos favoritos que tú quieras de tu youtuber favorito. Ahí estamos como Justo por la Fe y la misma foto de perfil. Ahí subimos todos los live a manera de repetición para quien quiere ir a verlo. Ahí están, ¿no? Sé que esta carne pues va a desaparecer, el alma ya va para con Dios, pero la guía ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar en esta plataforma, y es por eso que lo estamos subiendo, porque un día esta carne va a desaparecer. ¿Y qué es lo que va a quedar? Pues ahí va a estar el Evangelio por las demás personas, ¿no? Para aquellos que reciban
el perdón de los pecados, pero también van a estar todos estos videos, ¿no? Sí, no pasa nada, mi hermano, ¿no? Esto es locura para el hombre natural, pero cuando Dios tiene misericordia de nosotros, es ahí donde podemos entender realmente la palabra y de entender por qué una persona nace pecadora y no es pecador porque comete pecado, ¿no? Entonces, pues allí tenemos desde Génesis 1, 20 en adelante y aquí en TikTok de 1:19 para atrás. Entonces aquí igual en este perfil de TikTok tengo anclado un video en donde les enseño cómo ir a buscar el canal a esta plataforma, porque como es nuevo no aparece tal cual lo encuentran, no, aparece un canal que se llama Justos por la Fe, que igual él es hermano y predica el evangelio. Igual si quieren ir a verlo lo pueden ir a ver mientras ustedes escuchen el evangelio, la prédica. Pues no pasa absolutamente nada si lo ven con él o conmigo, pero pues ahí está el tutorial más o menos, ¿no? De cómo pueden encontrar el canal de YouTube. Dice a qué hora y qué días esos live. Yo hago live todos los días, ¿no? Hoy nos adelantamos. Sabemos que el día para Dios inicia desde que se oculta el sol hasta que vuelve otra vez y regresa, o sea, se vuelve a ocultar y es otro nuevo día. Pero normalmente para nosotros, para que lo podamos entender, predico alrededor de las 8 a 8:30 de la mañana, hora México, todos los días. A veces cuando no puedo en las mañanitas, pues de que se predica ese día, se predica, ¿no? Pero básicamente a esa hora lo hago, ¿no? Hora México. Entonces, si tú eres de otro país, pues puedes ir a preguntarle a cualquier plataforma de buscadora y le puedes poner, si en México son las 8:30, ¿qué hora es en mi país tal? Y te va a aparecer, ¿no? Y pues así, nos vemos el día de mañana. Hoy ya es hoy, ¿no? Hoy ya es 13, nos vemos mañana 14. Estoy en Venezuela. Pues creo que son como 2 horas de diferencia, pero no sé, creo que es para adelante 2 horas de diferencia o para atrás. No, para adelante yo creo, o más o menos, creo que es la misma. La verdad, desconozco, ya no me acuerdo cuál es el horario, pero lo puedes ir a buscar en el buscador y pues así, ¿no? Nos vemos el día 14, ¿no? ¿Hace cuánto recibiste salvación? Lo recibí el 5 de abril del 2024. Magnífico día. Es allí donde pude recibir mi promesa de salvación también, ¿no? Y pues así, nos vemos el día 14 a las 8:30 de la mañana, hora México. Nos vemos. Que Dios tenga misericordia de todos ustedes y que pronto puedan recibir el perdón de los pecados para quienes no lo han recibido aún, ¿no? Nos vemos pues el día 14 a las 8:30 de la mañana, hora México. Adiós.